hay varios investigadores trabajando en ello, como Irina Pogiorni, Leoncio López Ocón, Francisco Martínez Hoyos, e incluso han habido estudios que se atreven a decir un poquito más y que sitúan también a España dentro de producción científica temprana en el siglo XVI, gracias a las exploraciones científicas y geográficas que organiza la corona española y que amplían el mundo conocido, y entre ellas, ¿no es cierto?, hay varias expediciones que se realizan durante los siglos XVII al XVIII e incluso en el siglo XIX con la Comisión Científica del Pacífico, que está asociado al interés por los recursos naturales, también evidentemente a la actividad minera que se relaciona con la explotación, una explotación, ¿no es cierto?, de interés económico, pero también al conocimiento y reconocimiento geográfico y científico. Así como tampoco podemos olvidar los estudios que vinculan este conocimiento del mundo natural americano. Y en ese sentido, los estudios sobre los jesuitas y la producción de los jesuitas en cuanto a la historia natural es muy significativa y todavía faltan cositas por hacer, aunque hay estudios excelentes que ya han ido avanzando sobre esa materia, y especialmente sobre la obra de Juan Ignacio Molina, que es un antecedente importante para el caso chileno, sobre todo porque es la fuente, es el referente que tiene Claudio Gay cuando comienza a construir, a justamente a construir su obra enciclopédica sobre la historia natural en el país. Y en ese sentido no podemos olvidar sobre todo las obras que se escriben en el siglo XVIII que dan cuenta de los conocimientos de historia natural que tienen los jesuitas en una red global de conocimientos que ellos organizan al interior de la compañía, pero que se convierten en los referentes más cercanos para los naturalistas del siglo XIX, que van a emprender las obras enciclopédicas, ¿cierto?, del nuevo territorio. Y es por ello que también resultó un punto de partida interesante ver cómo ellos contribuyen a la ciencia. Y de allí que encontramos que tenemos que considerar intercambios interoceánicos, este interés por el mundo natural en este amplio marco temporal, y que dentro de esto encontrábamos nosotros este intercambio de objetos naturales y antigüedades que se da en este lapso de tiempo. Como decía María Soledad Justo, no es solamente el interés por la palabra, lo escrito, sino que de la palabra también pasamos a los objetos. Y la acumulación de objetos, sobre todo de objetos exóticos en estos primeros gabinetes de curiosidades europeos, dieron paso posteriormente a un proceso mucho más especializado que llevó a la conformación de gabinetes de naturaleza que se dieron en Europa y sobre todo en un contexto de las élites, pero que tampoco fue desconocido para las élites americanas, que también construyeron y poseyeron sus propios gabinetes convertidos en símbolos de ostentación al ser colecciones de objetos únicos, pero también con un potencial de saber y conocimiento. Importantes gabinetes se han estudiado en este sentido en México y en Perú, y en menor medida en Chile. Hasta el momento, los estudios que hemos realizado nos indicarían que en Chile Chile parece haber tenido un menor desarrollo en cuanto a esta formación temprana de gabinetes particulares de historia natural, a diferencia de México-Perú. Pero esos son solo resultados preliminares de un estudio que podrían cambiar, ¿cierto?, al momento que alguien ya aborde un estudio más profundo sobre los gabinetes particulares de principios del siglo XIX en Chile. Afortunadamente también han habido avances importantes que hemos considerado en la investigación, que sobre todo son los recientes resultados de la tesis doctoral de Daniela Serra,
que nos ha permitido conocer nuevos aspectos sobre los primeros gabinetes de historia natural en Chile. Lo que, dice ella, fue un hito, pero no una novedad, ya que en 1803 ya se había formado el Real Gabinete de Minerales de San Luis, gracias al impulso de Manuel de Salas, gabinete que posteriormente se incorporó al Instituto Nacional, que después, con la supresión del instituto, se perdió, produciéndose entonces esta pérdida definitiva de este gabinete, pero sin duda, de alguna forma, para Daniela Serra, el coleccionismo científico, esto es como una evidencia de que este coleccionismo científico natural no fue un proyecto que nació de la agenda independentista, sino en el periodo colonial. Hemos visto también a lo largo de este tiempo que han habido importantes estudios previos de esta temática en Chile que han avanzado en integrar una historia que vaya más allá de la tradicional visión del centro y la periferia, y en ese sentido también es importante considerar el papel de América Hispana no como un páramo yermo antes de la llegada, ¿no es cierto?, del proceso independentista, sino también como un agente activo en estas redes de conocimiento, y que también nos puede ayudar a afianzar esta visión, ¿no es cierto?, alejada del centro y la periferia, alejada de una visión eurocéntrica, y darle este papel activo en estos intercambios científicos, que es una temática que además preocupa a muchos investigadores que nos acompañan hoy en esta sesión. En cuanto a la formación del Gabinete de Historia Natural y posterior Museo Nacional, han habido, por supuesto, estudios destacadísimos que nosotros hemos intentado de ir incorporando y buscando también analizar y reflexionar sobre los elementos que han influido en la formación y en la evolución del gabinete a museo. Sí podemos coincidir en que las ciencias van a ir cobrando una progresiva importancia en Chile a lo largo del siglo XIX, y que de alguna forma eso se ve en la incorporación de expertos naturalistas para realizar un reconocimiento exhaustivo de la naturaleza, de la geografía y de los recursos naturales del territorio, también con un fin práctico. Y esa actividad viene acompañada con la formación de este primer gabinete de historia natural, con el auspicio, ¿cierto?, de estatal, que se convierte en el Museo Nacional, y también con la formación posterior de los museos de historia natural de Valparaíso y de Concepción. Este primer esfuerzo sistemático estuvo liderado por el naturalista francés Claudio Gay, que fue el encargado de formar el gabinete, pero estuvo lejos él de hacer un trabajo personalista, como nos recuerda también Daniela Serra en su tesis, sino que también requiere del apoyo de un comité científico local que nos va a ir demostrando la importancia de las redes colaborativas. No está el naturalista trabajando solo, no es el protagonista de todo el proceso, sino que tiene una red de apoyo importante que muchas veces se invisibiliza en las fuentes o en las biografías de estos autores. Por lo tanto, es claro que Claudio Gay tiene importantes redes a nivel internacional que lo conectan con el Museo de Historia Natural de París, él como su agente, pero también cuenta con un importante comité científico y el apoyo a nivel local de muchas personas y ciudadanos comunes y corrientes que lo van a ayudar en la conservación, mantenimiento y recolección de objetos. Este gabinete se convierte así en una expresión de esta labor de acopio de el naturalista, pero de una red también de personas que apoyan esa labor, del esfuerzo de los ciudadanos que contribuyen
con la donación de piezas, y así también con el esfuerzo de los colectores locales y de sus colaboradores extranjeros. Sin embargo, también no podemos dejar de pensar en que Guy tiene un liderazgo dentro de este gabinete, porque cuando él tiene que regresar a Francia, el gabinete comienza un periodo de deterioro y pérdida de parte importante de sus colecciones, nos dicen las fuentes consultadas, y tiene que esperar una nueva etapa con Filippi, con Rodolfo Filippi, que él lo elevaría a la categoría ya de un museo nacional. Y este es un proceso que lleva a una progresiva especialización del museo, y sobre todo con Filippi vamos a ver este aspecto, un interés netamente científico y altamente especializado en la conformación de este nuevo museo, que lo vemos en la diferenciación, por ejemplo, de las secciones de etnografía y naturaleza, así como también en la incorporación estable para el mantenimiento de las instalaciones, un equipo estable, la incorporación de un equipo estable para mantener instalaciones, colecciones, y también la producción de nuevos estudios para completar la clasificación de la flora y fauna chilena, a la vez que también manifiesta un interés creciente e importante por las antigüedades prehispánicas que va a ir incorporando al museo. Y en este sentido, uno de los rasgos más destacados de su larga gestión sería el establecimiento de redes de colaboración, como ya ha estudiado Carlos, con la comunidad alemana, con sociedades científicas, con autoridades, con ciudadanos ilustres, con el apoyo de la Armada, con el apoyo del Ejército, y diversas instituciones científicas y educativas que colaborarán para darle un empuje significativo al aumento de las colecciones del Museo Nacional, a lo que se suman también las exploraciones científicas, a veces con recursos propios, otras veces con recursos estatales, que buscan completar el conocimiento de la naturaleza chilena. Y en este sentido, lo exiguo de un presupuesto de un museo se suple con estas redes que favorecen el incremento de las colecciones. Me gustaría ver si puedo compartir. Voy a dejar de compartir esta pantalla para ver si podemos ver un cuadro que nos da la idea de las... Un segundo. Ay. A ver, es que voy a... Tengo aquí. Este es un pequeño, no sé si pueden ver el documento de Word. ¿Se puede ver? No se ve. Por lo menos yo no lo veo, claro. A ver, voy a volver a compartir. Eco. Sí. Comparte y ahí elige el documento. Me van a perdonar la torpeza, porque en nuestra universidad estamos trabajando con el Teams y el Zoom soy un poco... Ay, ahora ni siquiera los perdí. A ver. No los, ¿Y logras ver la no barra los veo a inferior? ustedes, es que son... A ver, porque tengo que ver compartir pantalla nuevamente. Eco, claro. A ver, ahí, Ahí estamos viendo claro, ahí tu, ven mi tu, fondo de tu escritorio. pantalla. Ahí sí, claro. Sí, Y ahora ahí vemos se el ve. Word. Sí, Perfecto. sí, este es un cuadro de una información del archivo del Ministerio de Instrucción Pública, que está, por supuesto, muy limitado. Se recortaron muchas donaciones, pero nos dan una idea de cómo se generan estos intercambios y de lo variado que son desde el punto de vista geográfico. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño cuadro de los envíos del Museo Nacional al extranjero, en algunos años, y uno ve, ¿cierto? Da para dimensionar un poco la importancia de estas redes
que van a favorecer el incremento de las colecciones del museo, pero que también van a permitir que el museo colabore con instituciones extranjeras y con el trabajo de otros científicos alrededor del mundo. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos los envíos del Museo Nacional al extranjero, generalmente por pedidos que le hacen a Filippi. A lo largo de su larga gestión va a recibir un montón de cartas y solicitudes de materiales. Generalmente, sobre todo en el primer periodo, antes del traslado a la Quinta Normal, priman los objetos de naturaleza y también plantas disecadas o pequeñas colecciones, cueros, que tiene que ver con las facilidades de los envíos y con la cantidad de objetos que se trasladan. Eh, Solamente un breve repaso, vemos colecciones de plantas chilenas, plantas disecadas, algunas colecciones sin detalles y de lugares, ¿cierto?, variados. París, ¿cierto?, Museo de Historia Natural de París, Francia, Colombia, Inglaterra, Alemania, con Madrid, en España, Estocolmo, el Museo Real de Berlín, el Museo Imperial de Viena, eh, plantas que se envían a Bolonia, al Museo de Hamburgo, a profesores particulares, al Instituto Smithsoniano, a Praga, se repite al Museo Imperial de Viena, a Caracas, a Córdoba, o al director del Museo de Lisboa. Y esto solo por citar algunos ejemplos. También tenemos, en los archivos podemos ver los envíos de objetos extranjeros al Museo Nacional de Chile y también vemos que llegan objetos desde las más lejanas latitudes, por una parte de Francia, de Inglaterra, de Australia, particulares de Hamburgo, nuevamente Bolonia, em, Holanda, ¿cierto? Polonia, Praga, Museo Real de Leiden, Zúrich, y así. Y generalmente priman estos objetos naturales, pieles de pájaros, conchas, cueros, colecciones de insectos, pequeñas mariposas que se envían eh, al Museo Nacional. También, por supuesto, a Filippi le interesa incrementar las colecciones nacionales y dedica gran parte de esa primera etapa de la gestión al incremento de las colecciones de objetos naturales, sobre todo animales nacionales, que le son muy difíciles de conseguir, pero en ese sentido va a contar con el apoyo de otra red importante como es la Armada, para hacerse con las colecciones, así como también su propio equipo que va a colaborar con las exploraciones geográficas, en algunos casos pagados, intentan de que sea el, ¿no es cierto?, el gobierno el que les facilite los medios para realizar los viajes de exploración, para conseguir las especies nacionales y ojalá siempre piensan en duplicado o en caso de los animales conseguir el macho y la hembra y el duplicado es importante justamente para facilitar los intercambios. Bueno, se pueden hacer cuadros de muchas cosas con la información de los archivos. Acá tenemos, bueno, una variedad de cosas que siguen llegando. Por ejemplo, podemos ver que hay envíos de colecciones de minerales, le interesan mucho a Filippi porque dice que son muy difíciles de conseguir y hace un llamado también, hace un llamado a los funcionarios públicos para conseguir los materiales que les son difíciles. Nuevamente vemos relaciones con el Instituto Smithsoniano, hay donaciones de Costa Rica, hay donaciones de Alemania y así. Y esto solamente en el periodo, y es muy seleccionado, en el periodo anterior al traslado a la Quinta Normal. Y de alguna forma nos dan cuenta de la activa red colaborativa que va tejiendo Filippi, pero en todo el equipo del Museo Nacional en su época. Voy a dejar de compartir, perdón. A ver si ahora dejar de compartir. Voy a volver a compartir. Y para volver al PowerPoint. Bien, estaba acá.
esta fotografía a mí me llama mucho la atención, esto ya es de la Quinta Normal, eh, y, eh, y uno de los puntos interesantes de esta fotografía es que muestra cómo Minerva preside el edificio, ¿cierto?, de la exposición internacional, que pasa a ser ya una sede bastante definitiva del Museo Nacional. Minerva, ¿cierto?, es la diosa de la sabiduría, pero también es la diosa que se relaciona con el control de la naturaleza. Entonces uno también en estos símbolos ve las ideas que le interesa remarcar, ¿cierto?, a un nuevo Estado-nación, del control de la naturaleza, el control de su territorio, las ideas del progreso que se enmarcan en la figura de Minerva. Y en este sentido no es cualquier cosa, hay un estudio que está emprendiendo un colega de la Universidad Externado de Colombia, justamente de las representaciones de Minerva en los estados hispanoamericanos, y posiblemente esta sea una de las tantas Minervas que ha encontrado en estas construcciones nacionales que va él a estudiar. Ujú. Bien, otro aspecto que nos interesó mucho en cuanto a ir determinando cómo funcionan y cómo se dan las redes de colaboración está en los museos de historia natural, en los dos más importantes en regiones, Valparaíso y Concepción. Y en ese sentido, los estudios recientes demuestran que el Museo Nacional de Historia Natural de Santiago ha ido acaparando mayoritariamente la atención de los investigadores. Sin embargo, se han descuidado los dos más importantes museos de historia natural en regiones, que son Valparaíso y Concepción, cuyos orígenes se pueden vincular también con el Museo Nacional, tanto en los objetivos como en las prácticas y redes de conocimiento que favorecen el incremento de las diversas colecciones y suman una larga trayectoria hoy en día como centros de saber vinculados a la comunidad. Estos dos museos, al igual que el Museo Nacional en Santiago, se convirtieron en depositarios de los objetos de la naturaleza y antigüedades que representaban el conocimiento científico, el territorio y la proyección del país dentro de un esquema eurocentrista, pero que también contribuyeron al intercambio de saberes entre Chile y otros rincones del orbe como una estrategia de posicionamiento de la ciencia al interior de la nueva república, pero con un protagonismo regional. ¿Ya? En ese sentido, bueno, el Museo de Historia Natural de Valparaíso fue fundado en 1878 a instancias del literato, político y diplomático chileno Eduardo de la Barra, pero no exclusivamente por él, sino que con el apoyo de destacadas personalidades públicas de la ciudad. A este museo tenía que ir también vinculada una biblioteca científica con libros especializados, y todo ello era necesario para aumentar el grado de cultura de la ciudad, nos dicen las cartas, y que además se trata de instituciones que hoy son comunes en los países civilizados, nos dice de la Barra. Y en ese sentido, el Museo de Historia Natural es donde el extranjero que visita nuestras playas está deseoso de conocer las producciones del país y encuentra el acopio de las muestras de nuestra riqueza natural. Así lo dice el fundador. Y desde los inicios, el museo atrajo el apoyo de los ciudadanos más destacados de la élite local. Agustín Edwards, Francisco Echaurren, Federico Varela. Y aquí vemos cómo para la élite y para la élite porteña, la formación de un museo se vincula también a un proyecto mayor, a un proyecto nacionalizador, que representa este control de la naturaleza, del territorio, y que se refleja en colecciones naturales, pero que también son centros de educación para la ciudadanía, un reflejo de los beneficios que podría traer la idea del progreso. ¿No? Y nuevamente, o sea, para Eduardo de la Barra, justamente el rango de una ciudad se mide por la cantidad y calidad de sus instituciones científicas, de ahí la necesidad de fundar este museo. Lo interesante es que vemos que rápidamente
eh, algunos naturalistas que participan activamente en el Museo Nacional van a intervenir en el Museo de Historia Natural en Valparaíso, el Museo de Valparaíso, como el caso del naturalista inglés Edwin Reed, que había prestado su servicio al Museo Nacional en la clasificación de insectos y que fue incluso ayudante del museo hasta 1876, siendo uno de los primeros directores de la institución. Otro aspecto importante que difiere un poquito con el Museo Nacional es que tanto el Museo de Valparaíso como el Museo de Concepción nacen un poco al alero de los liceos. En el caso de el Museo de Valparaíso comienza a funcionar en las instalaciones del Liceo de Hombres de la ciudad, actual Eduardo de la Barra, y en el Museo de Concepción también en las instalaciones del Liceo de Hombres de Concepción. Eh, Sin embargo, son instituciones separadas, aunque incluso en la época hay algunos que ponen en duda esta separación, pero así es como los directores lo gestionan y lo hacen ver. No como partes, como apéndices, sino que como instituciones que discurren por lados separados. Eh, y eso también es interesante de tenerlo en cuenta. Pero ciertamente uno de los aspectos que más nos interesó acá para el Museo de Historia Natural de Valparaíso fue una fuente espectacular que encontramos revisando los archivos y de la que conocíamos muy poco, que es la Revista Chilena de Historia Natural, que fue creada por uno de los más importantes directores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, como fue Carlos Porter. Carlos Porter crea esta revista y se convierte, para los que investigamos este tema, en una fuente sumamente importante para dimensionar tanto la actividad recolectora como la formación de las redes de colaboración científica que van a contribuir a formar este museo y que sorprenden por la riqueza de los contactos que va a gestionar el mismo Carlos Porter con una comunidad internacional amplísima. Y sobre todo la revista chilena de Historia Natural va a cobrar importancia porque el terremoto de 1906 destruye casi la totalidad de las colecciones del museo y hay muy poca información y muy pocas piezas que hayan sobrevivido al incendio. Por lo tanto, la revista chilena Historia Natural, a través de las fotografías y de toda la información, así como también la guía del museo, que también la elabora Carlos Porter, nos va a ayudar a comprender cómo se organizaba la colección en esa época. Esta publicación da cuenta en detalle de todos los avances de la institución y que además coincide con el momento en que el museo empieza a recibir aporte estatal en 1897. Y además va a ir incorporando interesantes artículos científicos que evidencian también estas redes de colaboración. Esta revista contenía el boletín del museo donde se registran todos los datos de donaciones, visitas, canjes, así también como el incremento de las secciones por año y los informes al Ministerio de Instrucción Pública, entre otros. Por eso es una fuente tan rica para el conocimiento y tan valorada. Fíjense, por ejemplo, a través de la revista chilena de Historia Natural, nosotros podemos tener una idea de cuál es la cantidad o el tipo de piezas que se adquiere mediante las excursiones. Excursiones donde también se evidencia esta red de colaboración, algunas protagonizadas por su propio director, quien también, al igual que lo hacía Filippi, ocupa sus ratos libres para él mismo ir a colectar objetos, así como también el aporte constante de la Armada de Chile, en la que Porter se apoya bastante. Incluso él elabora un manual del recolector pensando exclusivamente en la Armada y en el servicio que pueden prestar en la recolección de objetos.
También vemos, por ejemplo, las donaciones constantes de algunos miembros de la Armada que se ven reiteradas en las memorias al Ministerio de Instrucción Pública que están en la revista chilena de Historia Natural, así como también de algunas interesantes donaciones extranjeras destacadas en la sección zoológica, solo por citar algunos ejemplos de la riqueza de las fuentes que se pueden encontrar en la revista. Además de la revista, que es este órgano de difusión y que además nos deja en claro toda la colaboración que va a recibir el museo, observamos que la prensa regional, es un medio de apoyo importante para las labores divulgativas del museo, así como también el interés, el interés que va a suscitar a la ciudadanía. Ellos tratan de captar, ¿cierto?, este interés y de acercar a la ciudadanía al museo. Y además, en las páginas del diario también se dejan registro de las donaciones, o al menos de las donaciones más importantes. Y en este sentido también esto es una parte de la investigación que no pudimos abordar de forma tan exhaustiva, pero que merece que otra investigación, ¿cierto?, pueda ahondar en ella. Nosotros consultamos el Mercurio de Valparaíso, sobre todo a principios de siglo, para ver de qué forma la prensa prestaba un apoyo significativo en el proceso de reconstrucción del Museo de Historia Natural de Valparaíso, pero se pueden estudiar otros diarios importantes, periodos mucho más amplios, porque lo mismo va a pasar en el Museo de Concepción. La prensa se va a convertir en un aliado del museo y favoreciendo las donaciones y dándole, ¿cierto?, un espacio en la prensa. Y que es muy bueno para nosotros porque también nos ayuda a rastrear más información. Acá tenemos, por ejemplo, también otra muestra, ¿cierto?, la posibilidad de los canjes que gestiona Porter con el extranjero y que están todas muy detalladas en la revista, así como datos como el incremento de las secciones zoológicas, ¿cierto?, que se pueden dar para otras secciones incluso, por la información, por el valor de la información que allí aparece. En cuanto al Museo de Concepción, este fue un museo fundado en 1902, aunque podría pensarse, ¿ya?, de algunas entrevistas que realizamos en el museo, podría pensarse de que existiera ya un antecedente anterior a esta fecha, aunque los documentos consultados nos dicen que fue gracias a las gestiones del naturalista Edwin Reed, que se convierte en el primer director de este museo, junto con el trabajo de su principal taxidermista, Gabriel Castillo. Eh, Era el segundo museo de historia natural, fundado en una capital regional tras Valparaíso. En ese sentido, Reed era ya un científico de importante trayectoria, había sido director en Valparaíso, había trabajado en el Museo Nacional y había elaborado una serie de gabinetes científicos escolares a lo largo de su trayectoria como naturalista, lo que le dio experiencia y que también ya hizo que sus redes de colaboración, sus redes científicas fueran redes ya muy consolidadas, que él las hace servir al favor del Museo de Concepción y que fueron esenciales para las colecciones, que también combinó con compras, pero donde nuevamente el canje y las donaciones van a tener un papel esencial. Al igual que para el caso anterior, este está ligado al Liceo de Hombres de la Ciudad, que les facilita este acceso para funcionar, pero uno de los principales problemas del museo en Concepción, y que también será un problema en Valparaíso, es que tiene que cambiar muchas veces de lugar, tiene que repartirse en distintas casas, y eso hace que se hayan perdido a lo largo del tiempo una cantidad importante de las colecciones más antiguas, y es un problema real.
que tuvieron que enfrentar estos museos regionales. Al igual que en Valparaíso, él gestiona las colecciones solicitando el apoyo a los ciudadanos y haciendo uso de estas redes de colaboración nacional y extranjeras. Él también establece una relación, ¿cierto?, de colega científica con Carlos Porter y escribe e informa constantemente a la revista chilena de Historia Natural sobre sus investigaciones en Concepción, así como también sobre los avances del museo que él está formando. Gracias al diario El Sur, conocemos información importante respecto a la composición de las primeras colecciones en exhibición. Y esto es gracias, ¿cierto?, a que el diario constantemente está informando en la época sobre el museo en formación. Por otro lado, Reed también es muy estratégico en asegurar contar con las redes locales, con el apoyo de redes locales, y en este sentido va a ser de especial importancia el apoyo que le puedan prestar los pescadores. Aquí tenemos, ¿cierto?, parte de los objetos exhibidos en el liceo, según la información del libro de Carlos Reed, el hijo de Edwin Reed, que escribe una historia de los primeros años del Museo de Historia Natural en Concepción, claro que con un tinte más biográfico y, por supuesto, destacando especialmente la obra de su padre. Y acá tenemos, ¿cierto?, una fotografía que da cuenta de la importancia de estas redes locales que Reed utiliza, sobre todo los pescadores, quienes le consiguen las piezas más singulares, como este caso, el tiburón. Él ya nos dice, nos deja testimonio, que él deja encargado y tiene a un montón de gente, a unas redes locales, donde hay cazadores, recolectores y pescadores, para que le consigan las especies que le están faltando en su museo. Y esta es una práctica que después se va a repetir posteriormente, ¿cierto?, años después, donde también los pescadores de la Bahía de San Vicente tienen una conexión especial y son un apoyo, un ejemplo de red local de apoyo que utilizan los naturalistas de la época. Asimismo, en la investigación tratamos de ver cuál era esta conexión que existe entre los museos y los liceos a través de los gabinetes escolares. Pudimos indagar que los naturalistas del siglo XIX adherían a este pensamiento que consideraba las prácticas coleccionistas y el estudio de la historia natural como beneficioso para forjar el carácter del individuo, y en ese sentido los estudios de Patience Shell nos iluminaron mucho para entender cuál era esta percepción del estudio de las historias naturales por los propios naturalistas y lo que este estudio aporta. Pero no solamente se vincula a una formación valórica de los jóvenes, sino que los naturalistas que gestionan estos principales museos de historia natural están relacionados con la enseñanza, y sobre todo con potenciar las ciencias naturales que en Europa y también en Chile se estaban convirtiendo en una disciplina importante en la enseñanza oficial. Y eso lo vemos, ¿cierto?, en cómo en España y en Francia poco a poco se van comprando materiales pedagógicos, de los cuales París se convierte en un centro importante de venta, y donde los objetos de historia natural se van a convertir en positivo, al menos durante la segunda mitad del siglo XIX. Y en este sentido, en Argentina y en Chile, el modelo del colegio secundario se va a basar en una práctica intuitiva, basada en el método inductivo, centrado en la observación de la naturaleza, por ello las colecciones, los museos y los laboratorios van a tener un papel destacado. En Argentina, este modelo se desarrolló entre 1870 y 1888 en los colegios nacionales
quienes adquirieron gran cantidad de materiales provenientes de fábricas y librerías francesas, seguidas también por alemanas, y un estudio muy interesante sobre esto fue hecho por Gabriela Maioni, que ha dedicado parte de su tesis doctoral a analizar justamente la importancia de los gabinetes de ciencias en los colegios nacionales argentinos. En Chile todavía no hemos tenido a lo mejor un estudio tan exhaustivo, ni los gabinetes se encuentran tan completos como se ven en Argentina, pero vivimos un proceso similar durante el gobierno de Santa María, que preconiza una reforma pedagógica que permitió invertir presupuesto en la contratación de profesores extranjeros, el fomento de nuevas bibliotecas, así como también en la compra de gabinetes de historia natural, destinándose una cantidad importante de presupuesto en la adquisición de mobiliarios, atlas, modelos y utensilios de enseñanza práctica. Por tanto, Chile importó material didáctico como una estrategia para la enseñanza de las ciencias debido a esta orientación práctica y experimental que tanto los instrumentos como los textos y las máquinas dieron a la educación chilena desde la segunda mitad del siglo XIX. Y en todo este proceso educativo están insertos estos naturalistas, los naturalistas que están gestionando, que están liderando la organización de estos primeros museos de historia natural. Ellos están escribiendo manuales de historia natural, ¿no?, para los liceos. En el caso de Reed, escribe varios manuales de botánica, de comprensión de la historia natural, manuales escolares, que evidencian el compromiso que ellos tienen con un sistema concéntrico de educación y que además ellos juegan un papel importante en apoyar eh, la, eh, el incremento de los objetos naturales disponibles para estos colegios. En algunas ocasiones se hace a través de la venta, ellos vendiendo, pero también se hace a través de las donaciones, sobre todo de los duplicados de las piezas que se encuentran en los museos de historia natural, que pasan, que se donan para los gabinetes escolares del siglo XIX. Desde sus respectivas instituciones, ellos preparan gabinetes con los duplicados, proporcionan materiales para la enseñanza de las ciencias, para aquellos, sobre todo los que no tenían gabinetes en buenas condiciones. Y en este sentido es bien destacable el papel de Edwin Reed como una persona bien comprometida, en parte con la venta, pero también con la donación, de la donación constante de gabinetes de historia natural, sobre todo para los liceos del sur. Y en ese sentido es muy importante la donación que va a realizar para los liceos de niñas, que son los que por lo general tienen los peores gabinetes, porque tampoco hay tanto interés en que tengan un conocimiento profundo de la historia natural. Por lo tanto, eso él va a aportar proporcionando gabinetes de historia natural para los liceos de niñas en el sur, que justamente tenían que luchar con esta desventaja a la hora de conseguir materiales. Y que, bueno, nos podría llevar a otros temas que tienen que ver con la incorporación de la ciencia en el currículum y qué pasa con la enseñanza de las ciencias en los institutos de enseñanza secundaria femeninos. Durante la investigación hemos rastreado un poco lo que queda de algunos gabinetes escolares de liceos principales, la mayoría de ellos destruidos, por los cambios en el programa de ciencias naturales. Desde la mitad del siglo XIX hasta acá han habido cambios drásticos. Los estudios que han realizado los grupos vinculados al proyecto de investigación de las tesis de pregrado determinaron que sobre todo después de la dictadura de Pinochet vinieron cambios muy importantes que terminaron, ¿cierto?, por descartar estos gabinetes escolares, así como también otros temas con los que tenemos que lidiar siempre, como los terremotos, que hicieron caer varios liceos a lo largo del siglo XX,
pero también con la desidia de las autoridades locales, que no les interesa muchas veces conservar todo este patrimonio. Pero felizmente también encontramos ejemplos notables de recuperación de estos espacios que nacen de la iniciativa individual de profesores y profesoras que estimulan a sus estudiantes a valorar el patrimonio, y de allí que nacen iniciativas como los talleres patrimoniales, que justamente buscan la recuperación y reparación de las piezas de los antiguos gabinetes de ciencias, pero también de otros materiales históricos, como es el caso de este taller patrimonial de el Liceo Enrique Molina en Concepción, que ellos las pocas piezas que tienen de los gabinetes antiguos, tanto de historia natural como de los gabinetes de física y de química, lo tratan de mantener con la ayuda única de los propios estudiantes, que son chicos desde octavo a tercero medio, que están, ¿cierto?, todas las tardes allí haciendo una labor muy bonita para preservar su patrimonio. Nosotros decidimos rendirle un homenaje a estos chicos justamente por esta labor tan bonita que ellos están realizando, ¿cierto? Y de manera, ¿cierto?, de una iniciativa tan local. Entonces los invitamos a una once para agradecer, y algunos quedaron sorprendidos, eh, pero yo encuentro que es necesario incentivar, como sea, para que haya más espacios, y que también nosotros tratamos de apoyarlos de otras maneras, con algunos materiales y cosas, porque es un grupo muy entusiasta de jóvenes, y ellos también van traspasando el entusiasmo a sus compañeros por mantener, ¿cierto?, la colección patrimonial, y que eso permite que hoy en día los investigadores tengamos un lugar donde ir a revisar cosas, iniciativas particulares que permiten mantener, ¿cierto?, esos pocos objetos o esos pocos inventarios que van quedando. Otro caso muy significativo, además del Liceo de Concepción, es el Liceo Gregorio Cordobés en La Serena, porque ellos también, a partir de iniciativas particulares de los propios profesores, también organizaron un taller patrimonial con los estudiantes, pero ellos fueron un poquito más allá, postularon a un fondar y consiguieron plata para hacer las vitrinas de su pequeño, ¿no es cierto?, museo escolar, donde tienen los animales que eran parte de su gabinete de historia natural. Este es un gabinete extraordinario porque está muy completo. No solamente hay muchas piezas del siglo XIX y principios del XX, sino que además, cosa poco común, está el inventario completo, donde aparecen el año de adquisición, la pieza y el precio, cosa muy difícil, bien inusual en este deplorable escenario que presentan las colecciones de los liceos en la actualidad. Por esto es un liceo tremendamente rescatable lo que ellos han hecho para mantener esta colección tan espectacular. Eh, Vemos, por ejemplo, piezas bien grandes que necesitan mantenimiento. Hoy por hoy el liceo no tiene recursos para seguir manteniendo estas piezas y tratan de hacerlo con lo poco que tienen. Eh, Vemos que incluso en sus bodegas hay piezas extraordinarias que felizmente sí están inventariadas y que también forman parte de esta colección antigua de los gabinetes escolares, y que nos da, ¿cierto?, una idea de la importancia de lo práctico que resulta aprender las ciencias naturales, esto mediante la observación de los animales taxidermizados y de las piezas. Así como también la recreación del ambiente escolar del pasado que forma parte del museo, y la importancia de contar con bibliotecas científicas acordes. Y también acá está una colección importante donada por Ignacio Domeyko, que hizo clases en esta institución. Están también sus colecciones y la donación de minerales. Por lo tanto, yo lo recomiendo mucho, y espero que a futuro podamos seguir trabajando de forma más estrecha
con el Liceo Gregorio Cordobés. Me gustaría también compartir con ustedes algunos progresos que en este sentido han hecho los estudiantes de pregrado de la carrera de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, que trabajan con el auspicio de este proyecto Fondesit, y que los trabajos de ellos se han encaminado justamente al tema de los antiguos gabinetes escolares, pero trabajado desde una perspectiva ya pedagógica. Un primer estudio fue del Liceo de Talca. Tuvimos algunas dificultades, pero así y todo se pudo hacer un estudio muy completo, al menos de los libros científicos que acompañaban el antiguo gabinete de ciencias de la institución. Este año estamos terminando también un estudio de una biblioteca patrimonial del Liceo Valentín Letelier de Linares, eh, que, bueno, a falta de la posibilidad de revisar un gabinete escolar, porque es complejo, digamos, es complejo también a veces entrar demasiado en las instituciones y también hay algunas instituciones que no poseen ya estos gabinetes, pero sí bibliotecas antiguas que nos pueden también dar cuenta de la importancia de la ciencia y sobre todo de las ciencias naturales en el siglo XIX chileno. Y por ello también agradecemos a Fondesit, a ANIT, la posibilidad de que jóvenes futuros pedagogos puedan también indagar en este mundo de las bibliotecas científicas y la enseñanza de las ciencias naturales en el país, considerando estas importantes redes colaborativas. Bien, un poco para ir concluyendo la exposición, consideramos que las investigaciones en torno a la figura de los naturalistas y sus redes colaborativas permiten reconstruir en parte las historias en torno a la formación de las colecciones de los museos de historia natural en Chile, una labor ya iniciada por investigadores nacionales, eh, aquí presentes también, que esa es la alegría que me da, ¿no es cierto? Los trabajos que ya han empezado con Carlos Sangüesa, Felipe Vilo, Lorena Valderrama, Daniela Serra, otros estudios, ¿no es cierto?, de Saldivia, de Gabriela Urizar, y que tienen también una tradición consolidada en América Latina, ¿ah? Como lo ha demostrado Irina Podgorny. No obstante, es fundamental continuar con estas investigaciones históricas, pues aún no hay suficientes estudios que pongan en valor las colecciones de los museos de historia natural de Valparaíso y de Concepción, respectivamente, así como de la labor específica de cada uno de sus actores, que a veces es tan difícil de rastrear. Vemos también que el acopio de objetos para el Museo de Historia Natural de Concepción y el Museo de Historia Natural de Valparaíso se vio facilitado por la donación de particulares e instituciones, así como por el canje con otros museos alrededor del mundo. La compra también fue un medio de adquirir objetos, no obstante lo limitado de los presupuestos anuales que debían cubrir las necesidades de materiales para la preservación de las colecciones, así como los sueldos de los funcionarios, hicieron de la donación y canje medios importantes para formar las colecciones durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los museos de Valparaíso y Concepción se tratarían en parte de construcciones colectivas donde hay una comunidad activa que participa en la formación de las colecciones, contribuyendo desde diversos ámbitos, como el caso de la Armada, del Ejército o de los propios recolectores amateurs y ciudadanos con pequeñas colecciones privadas que donan. Para el caso de Valparaíso se nos hace más evidente este rasgo gracias a la copiosa información que nos proporciona la revista chilena de Historia Natural. En Concepción lo podemos visualizar a través de la información del diario El Sur, que se convierte en un importante medio de apoyo para el museo. Estos factores refuerzan la idea de que no podemos hablar de un conocimiento y una gestión
puramente individual. La labor de los naturalistas que dirige el museo está también en sistematizar estas colecciones, en elaborar guías, elaborar manuales, proponer caminos, sugerir vías para una eficiente recolección de objetos, establecer estos intercambios y estas redes. Y es importante también considerar que los naturalistas van más allá del ámbito exclusivo del museo, estableciendo un importante compromiso con la educación. Y sobre todo con la educación escolar, favoreciendo los gabinetes de historia natural ya presentes en los principales liceos del país. El museo entonces es una representación de un espacio que aúna lo local y lo global, donde encontramos las especies nacionales y lo que convive también con la aspiración de tener colecciones provenientes de otras partes del mundo que refuerzan un discurso progresista y nacional, pero que no es lo único. Pues hay diversos factores que tenemos que considerar en esta construcción de los museos de historia natural en Chile, una historia que todavía está por hacerse, en la que hay todavía mucho por hacer. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, muchas gracias, Carolina. Aplausos virtuales entonces para ti por la presentación. Bueno, y aparte por cómo puedes mostrar que los objetos se pueden rastrear hasta el día de hoy y hacer toda la huella, digamos, de un objeto a través del tiempo. Encuentro extraordinario. Nos saca un poco la perspectiva más allá del ámbito historiográfico, por ejemplo, meramente historiográfico. Así que, bueno, yo tengo hartas preguntas, pero evidentemente pues, comencemos con los protagonistas y las protagonistas de este encuentro, que no soy yo, y vamos a las preguntas. Prenden el micrófono cuando quieran hablar. La Ceci está levantando la mano, pero no sé si es para saludar o... Ah, se va a ir. Bien, prendan los micrófonos entonces cuando quieran hablar, por favor. Algunos pueden utilizar el chat si no tienen el micrófono prendido, o capaz que yo se lo apagué a todos. ¿Están activados los micrófonos? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Hola, ¿cómo están? Ya, María José, ok. Es que lo mío es más específico, entonces no quería partir con, bueno, pero voy a hacerla. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Gracias. Mira, mi pregunta es bien puntual, entonces tiene que ver con la figura de Edwin Reed. Yo, como he estado trabajando termas, y estoy trabajando las termas de Cauquenes, me lo he topado a él por ahí, porque él vivió una temporada allá, y estuvo a cargo de un gabinete y de un viajero lo describe como una tienda de venta de libros en inglés, y también que tenía un armario como con cerámica prehispánica y un par de animales y piedras. Entonces, William Russell, que creo que su descripción es de 1890, entonces posterior a todo esto, ¿no? Pero no estoy 100% segura de la fecha. Pero mi pregunta entonces tiene que ver con que si maneja más información de Reed, si es ¿qué papel le cabe en todo esto al ámbito recreacional? Porque ese espacio está en las termas, y bueno, creo que también te lo leí a ti, ¿no? Que algunos objetos que estaban expuestos ahí habían sido llevados a la exposición internacional que se hizo en Santiago en el 75 o el 76. Entonces, eso, ¿no? Y como en el fondo las termas son un espacio de curación, esto hace sentido en términos como higiénicos, pero también me imagino que hace sentido en términos de recreacionales y sociales. Entonces, si tienes algo como que decir frente a ese rol de los gabinetes y también frente a la figura de Reed. Sí, Gracias. gracias. ¿Contesto?
Carlos. Sí, o sea, no sé. Sí, por supuesto, claro, contesta. Sí. ¿O juntamos preguntas? No sé, ¿cómo que? Si hay alguna... No, contesta. Interesante, María José, la figura de... Sí, la figura de Edwin Reed es sumamente interesante, porque hasta ahora, aparte de la biografía que escribió su hijo, hay pocas cosas escritas que nos den, ¿no es cierto?, toda la trayectoria, una trayectoria bien interesante, pero también polémica. Efectivamente, Edwin Reed se dice que se habría trasladado a las termas de Cauquenes por un problema de salud de los años que estuvo en Brasil, porque él estuvo previamente en Brasil como entomólogo, eso era una de sus áreas de interés, la entomología, de ahí que todavía circulen algunas colecciones entomológicas de Edwin Reed, y otras posteriores de su hijo Carlos, que también es entomólogo, y efectivamente él se le reconoce una faceta bastante de negociante, ¿ya? Que a veces choca a algunos familiares recientes, ¿no? Han escrito cosas bien interesantes de su bisabuelo, porque sí es un naturalista que yo considero que es destacado, que hace un aporte concreto a lo científico, pero que él también se mueve en este ámbito de lo que tú llamas lo recreacional, él se mueve en este ámbito, y él se dedica al negocio de la elaboración de gabinetes y ventas. Y de hecho él sale del Museo Nacional justamente por un problema que tiene que ver con unas ventas de piezas del museo al extranjero. Y para evitarle la vergüenza, Filippi le dice que mejor renuncie. Y él, bueno, y de eso se sabe poco. Sí trabajó sobre esto Francisco Garrido, del Museo de Historia Natural, hizo un pequeño artículo, y también Patience Shell nos comenta este episodio complicado de la biografía de Reed, que lo vinculan con tráfico de objetos. Entonces, en esto, aunque hay naturalistas comprometidos con un discurso nacional, comprometidos con la formación de las colecciones, pero también encontramos una parte humana de personas que están metidos en el negocio de objetos, en el tráfico de antigüedades, en la venta, ¿ya? Bueno, incluso las biografías de los familiares dicen que el tema económico para Edwin Reed sí era un tema importante. Eso no significa que efectivamente él donaba, pero también estaba metido con un tema de tráfico de objetos, de venta, y en ese sentido no me extrañaría lo que tú dices, o sea que en el caso de las termas de Cauquenes, este espacio que tú describes, que dice que describa William Russell, perfectamente puede ser así como un lugar de venta de todo, donde él cede un poco a este ámbito de recreación. Bueno, es bien interesante el tema. Oye, Carolina, yo me quiero sumar un poco antes de pasar a las otras preguntas, porque se relaciona con lo que tú estás diciendo, porque tal vez podríamos hacer un ejercicio a esta altura ya de lo que se ha escrito y investigado sobre los museos de historia natural y otros, de ir más allá de que son, aparte que sabemos que ya lo fueron, digamos, instrumentos pedagógicos de cultura nacional, de construcción, lo que tú has expuesto también, ¿no? De construcción de naturalezas nacionales, en fin, una fan también nacionalista, y empezar a preguntar para qué sirven los museos, o sea, quién gana, digamos. No ver solamente que el tráfico es algo extraño, exótico dentro de un científico, sino que olvidarnos, o sea, hacer una historia de la ciencia, pero sin pensar que estamos hablando sobre científicos, ¿no? O sea, no caer un poco en el anacronismo de pensar que son científicos como hoy día lo pensamos. Incluso si pensamos los científicos de hoy día, también vemos que eso también no ocurre. ¿Mm? Entonces, yo quería preguntarte eso, cómo ir más allá y por eso aprovecho lo que se pregunta acá, de esta perspectiva de que eran disciplinas formadas como la entendemos hoy día, y tratar de ver cómo circulan estos elementos que son escondidos en las biografías, que a la familia le da vergüenza, digamos, y que son los más sabrosos en todo caso para un historiador o una historiadora, creo yo, pero digamos, a los Baradits. No, mejor que no, ojalá que no esté escuchando, porque puede sacar un libro nuevo y nos va a robar las ideas, pero cómo ir poniendo un poco, bueno, hay que ser serio también, ponernos un poco serio, digamos, cómo ir más allá de esta perspectiva
de que son cosas exóticas o extrañas, sino que ver que eso es fundamental como motor de las colecciones, por ejemplo. ¿Mm? Es súper interesante porque abriría una nueva línea de análisis en este tema de los museos. Esas preguntas que tú dices, o sea, ¿para qué sirven? ¿Quién gana en estos intercambios? Eh, es complejo porque hay muchas cosas que a ojos actuales y también del pasado son sumamente problemáticas en los liceos, perdón, en los museos. Y en ese sentido me acuerdo de este libro de Alberti, que dice que, bueno, la historia del museo es todo, pero también es la historia de sus conflictos, ¿no? Y a lo mejor nos faltaría reforzar esto, cuáles son los principales conflictos y cómo se han desarrollado y cómo se vinculan también con una historia de los museos que se dedican, ¿cierto?, a la naturaleza. Estoy pensando también hay un montón de temas de tráfico que a lo mejor todavía no han sido suficientemente estudiados, pero que aparecen en la fuente, como el caso de las momias Chinchorro en Valparaíso, por ejemplo, en 1915, la incorporación de las momias Chinchorro, que se hace por medios poco legales, ¿cierto? Se decomisan en el puerto, se piensa que podrían ser de las colecciones de Max Uhle y que estaban destinados al Museo Nacional, y de allí, bueno, se incorporan así a lo amigo, ¿cierto?, al Museo de Historia Natural de Valparaíso. Y hoy en día ya son, ¿no es cierto?, parte de un patrimonio importante de la colección, las piezas más visibles, pero que la historia de su incorporación todavía, ¿cierto?, se vincula a temas, ¿no es cierto?, poco claros, poco legales. Y ciertamente es un ámbito que se presenta y que deberíamos poder abordar, ¿cierto?, sin temores y viéndolo también en el contexto de la época. Pero no sé si tengo una respuesta para un tema tan complejo. Yo creo que daría para toda una investigación aparte o una nueva forma de enfocar estos estudios. Bien, gracias. Continuamos. Yo pienso que, bueno, Nelson, ahí Marut Constantino también estaba preguntando para hablar, pero Nelson pedía la palabra antes, ¿no? Nelson. Bueno, sí, muchas gracias. Quería también mostrarles unas imágenes, a ver si puedo. ¿Dejó de Eh, compartir? yo creo que esto va a pasar Ah, ya. automáticamente, ya ocurrió. Lo que pasa es que estos son ejemplares de la revista original y que están en la Real Academia de la Ciencia en Barcelona, y que las estuvimos explorando ahí con el Antonio Roca Rosell. Y a partir de esto quería conocer tu apreciación, pero también aprovechar la de Carlos, no sé, porque tengo dos cuestiones acerca del Carlos Porter, ¿no?, específicamente, ¿no?, y cómo es que se entiende la historia natural. Porque la revista, una de las cosas que sorprende y da cuenta es la amplitud de conexiones que tenía en el mundo, porque se mueve en distintas escalas, ¿no? No solo con los grandes centros de investigación, sino que además con otros que podríamos considerar que están en las periferias, ¿no?, en distintas periferias, en distintos niveles, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien, digamos, no sirve esto de hablar de centro y periferia, hay que hablar de estas redes de colaboración, pero también hay que ver las asimetrías que tenían, ¿no? Entonces, por eso me parece que es importante este intercambio directo con Barcelona, que también lo había con Buenos Aires, lo había con Guayaquil, etc. Y una de las cosas que me lleva a la reflexión, digamos, es esta apreciación de intercambio en la que se incorporaban elementos que tenían que ver con la medicina, con la industria, ¿no? Entonces hay una mirada acerca de la ciencia que yo todavía no termino de cuajarla, ¿no? Que creo que es importante. ¿Y por qué aludía a Carlos? Porque él, uno de los descubrimientos que tiene a propósito de la conformación del Museo de Historia Nacional es que había una sección que estaba destinada, se preveía que iba a estar destinada
a lo que hoy en día nosotros llamaríamos patentes, ¿no? Que eran los privilegios exclusivos del siglo XIX. Entonces, creo que aquí también hay que pensar en una cuestión acerca de la ciencia, o la historia natural como una apreciación más compleja que solo esta que está destinada a la cuestión de la flora y la fauna, ¿no? Parece que era una mirada más amplia. Eso quería comentar. ¿Qué, Carolina, tienes algo que agregar? No, que sigue, Nelson, encuentro que tienes toda la razón. Yo encuentro que esto que tú dices, por una parte, la revista chilena de Historia Natural, hay mucho que estudiar todavía en cuanto a esta amplitud de conexiones con el mundo que tiene Porter, y como dices tú, con lugares que uno ni siquiera piensa que en la época se pueden establecer contactos. Porter logra establecer eh, contactos con personas de distintas partes del mundo, y eso se refleja muy bien en la revista. Y estas dudas que te surgen, ¿no es cierto?, sobre esta historia natural como algo mucho más complejo que va más allá, por supuesto, de la presencia de objetos naturales, que no se nos olvide, va acompañado en esta especialización que se da en el siglo XIX también con una sección etnográfica, y que para el caso del Museo Nacional, y eso por supuesto Carlos lo maneja mejor, efectivamente está en el reglamento la conformación de una sección para los privilegios exclusivos, que me parece que Filippi es crítico con eso también, en este proceso de tratar de darle más espacio, sobre todo al museo y las colecciones que va incorporando. Pero es un tema abierto y efectivamente tienes razón. En la historia natural tendríamos que hacer esta aproximación mucho más compleja y que es más completa. Y lo que tú señalas también, qué pasa con la medicina, qué pasa con la industria. Y claro, efectivamente, por ejemplo, nosotros lo poco que hemos visto de esto tiene que ver con los objetos de teratología, y que estos van a ser la mayoría enviados a la Universidad de Chile, y con el tiempo también en el Museo de Historia Natural en Valparaíso Concepción se van a ir paulatinamente sacando de las exposiciones, porque son relacionados con algo que no tiene que ver con una especialización científica, y que también se relaciona muchas veces con algo que está asociado al gusto femenino. Fíjate, me he encontrado con esa referencia. Y que no hay que potenciar en un museo especializado. Pero sí, o sea, hay tantas cosas que tenemos que considerar en una visión más amplia de la historia natural que te agradezco. Ok, tenemos algunas preguntas. Podemos reunirlas hasta ahora. Está Amparo. Yo anoté algunas personas que levantaron la mano, otras que creo que estaban preguntando. Maru y Angélica. Y después Felipe. Si quieren, juntemos las cuatro. ¿Les parece? Hola a todos. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Mi Hola. pregunta, en parte, fue recién respondida, pero era por los objetos más allá de los que se entienden como naturalia, o sea, industria. Pero sobre todo me interesaría ahora preguntarte un poco más específicamente por si hay intercambio de objetos relacionados a la etnografía. Y en esta lista, por ejemplo, perdón. En esta lista de objetos de intercambio con Europa eran principalmente objetos de la naturaleza. ¿Hay algún tipo de objetos humanos que refieran a grupos humanos en este intercambio? Eso sería. Gracias. Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, Perdón, ¿seguimos con la otra? ¿Por juntarlo? bueno. ¿Ya? Maru, gracias. Sí, hola Carolina, ¿qué tal? Hola Carlos, Hola. buenas tardes a todos. Hola, hola. Bueno, Carolina, yo me remito al siglo XVIII porque es el siglo que yo estudio. Yo trabajo con el Gabinete de Historia Natural Novohispano, y justamente como mencionabas al inicio de tu plática, el tema de las expediciones y todo esto, yo quería, en ese sentido, primero que nada, preguntarte si por ahí en estos tránsitos e intercambios has encontrado justo entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX intercambios entre Chile y Nueva España, diagonal
México, ¿no? Si hay por ahí alguna vinculación. Digo, yo tengo por ahí conocimientos de algunos intercambios o comunicaciones que hubieron en su momento entre Nueva España y Nueva Granada, pero no he terminado de encontrar nada respecto a Perú y Chile. Y ahora que mencionabas a Irina también, yo alguna vez le preguntaba si ella tenía alguna idea de algún primer gabinete de historia natural que hubiera surgido también a partir de las expediciones. Entonces yo no sé si en algún momento el trabajo de Ruiz y Pavón, por ahí, ya que pasaron también ahí por Perú, Chile y demás, dejó alguna secuela en términos de colecciones, como pasó aquí en Nueva España con José Longinos y el trabajo de gabinetes que hizo tanto aquí en el centro de Nueva España como en Guatemala, que al final del día, también cuando hablabas de centro y periferia, es un poco simpático ver que el gabinete de historia natural novohispano, a pesar de que era tan grande e importante el virreinato, el gabinete de aquí fue mucho menos apoyado y fue mucho más pequeño que el gabinete de Guatemala, a donde realmente encontró justamente el apoyo de la sociedad de amigos, la buena recepción de las élites, estas élites que tú mencionabas, y pues que bueno, ¿no? En esos términos de centro y periferia, pensar también un poco, y eso es una pregunta que yo me hago aquí, ¿no? También realmente a quién consideramos y cómo consideramos centro y periferia, ¿no? Pero bueno, esa es una pregunta de los intercambios. La otra era quizá también, cuando pensamos en estos primeros gabinetes, yo me pregunto si tenemos que seguir pensando en que las colecciones eran exóticas en el término del exotismo que viene de Europa, ¿no? Si realmente para la gente que está afincada o incluso ya nacida en estos territorios americanos, realmente esta noción de exótico, primero que nada, opera, ¿no? Después, si opera como viene de Europa, y si no es más bien que también, porque apenas se está reconociendo el territorio, lo que sería exótico en los centros, en las capitales, sería quizá también la misma naturaleza de un territorio que apenas se está reconociendo en el caso de las expediciones, ¿no? Entonces, ¿a qué también se le está llamando exótico cuando estamos de este lado del mar? ¿No? Y con qué ojos entonces quizá se está mirando lo exótico ya que está en América. Y por último, saber si, ahorita también que hablabas de lo femenino, saber si has encontrado por ahí algún personaje femenino relevante dentro del museo. Hay mujeres que a lo mejor hagan clasificaciones, colecciones, quizás estos ya más hacia el siglo XIX, XX, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es mucho, pero, pero es que tu ponencia a mí me emociona mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy De bien, nada. genial. Mira, entonces pasamos ahora la pregunta, si no me equivoco, Angélica, Felipe y Jorge, y con eso para ir cerrando, con las preguntas por lo menos. Se pueden ir sumando después también, pero por ahora. ¿Ok? Entonces Angélica, después Felipe y después Jorge. ¿Angélica está o...? Ah, ¿Ya? ok. ¿Listo? Sí. ¿Ya? Mi pregunta es muy breve. Haciendo justamente ahorita, cuando respondías, hablabas de otras secciones que tenía el museo y particularmente hablabas del tema de la teratología. Aquí en México hay una sala de teratología que se abre en el Museo Nacional, pero evidentemente sí se inserta dentro de un proceso de investigación. Es decir, no es, ya existen, ha roto completamente con toda la parte, digamos, anterior que provenía de la época medieval sobre el monstruo, ¿no? Como esta cosa maravillosa y extraordinaria, sino ahora ya hay toda una ciencia que está respaldando los estudios de teratología y aparecen en otros museos. A mí me gustaría si pudieses hablar más sobre este punto. Ok, viene después Felipe. Sí, ¿se escucha? Sí, Sí, muy bien. perfecto. Bueno, primero que nada, felicidades a Carolina por su proyecto y también por su libro, porque que lo podamos acceder de forma gratuita para mí es toda una ayuda. Entonces, la felicito por eso y junto con eso mi pregunta se basa en
muchos de estos proyectos de museos regionales y provinciales que también se acoplaron con liceos, que fue una de las últimas cosas que tú tomaste. Quisiera que nos pudieras contar más sobre si has podido indagar más sobre estos proyectos, sobrevivieron, siguen. Me mencionaste algunos que sí seguían, pero me interesa saber los que no pudieron seguir, porque me parece que ese tema también es rescatable. ¿Qué proyectos no pudieron sobrevivir hasta ahora? ¿Cuáles son las razones que hicieron que no pudieran sobrevivir? ¿Qué hay detrás de eso? Me interesa mucho esa parte porque generalmente cuando leía tu trabajo, o nos explicabas también, porque también leía tu artículo, me pasaba que me daba mucha nostalgia porque la tesis de magíster que yo hice, los papers que hice con Carlos también reflejan como una misma experiencia. Pero uno se da cuenta que terminaba haciendo más bien una historia de la acumulación de objetos. Entonces finalmente terminábamos haciendo la historia de un proyecto que crecía, pero también hay otras cosas que van en contraposición a lo anterior. Entonces, ¿qué hace que un proyecto pueda ser exitoso? ¿Qué hace que un proyecto pueda no serlo? Y me gustaría que indagara un poco más cuáles son tus impresiones de ellos, de lo que hasta ahora has podido recoger. Eso más que nada. Gracias, Felipe. Entonces pasamos ahora a Jorge, que tenía también una pregunta, me parece. Sí, bueno, primero también sumarme a las felicitaciones, Carolina, muy interesante la exposición. Mi duda es un poquito más específica. Eh, Espero que no se escape mucho tanto del tema. También este es un tema que yo no manejo mucho, el tema de los gabinetes, de la historia natural, es un tema que recién me estoy acercando, aprovechando la cuarentena de leer harto. Pero quería preguntarte si en tu proyecto y específicamente en el caso del Museo de Concepción pudieron rastrear el origen de muchas de las colecciones, de las muestras, por ejemplo, de las especies de insectos, de plantas, y si se podría establecer, por ejemplo, un nexo entre ese origen y procesos como el de la colonización de las regiones del sur, de la Araucanía, de los lagos, de la región patagónica. Eh, Eso me gustaría mucho saber. No sé si es que pudiste o pudieron encontrar algo relativo a eso, como para establecer un vínculo entre ambos procesos. Bien, Carolina, tienes para responder y escribir como 4 libros más y 3 tesis. Bueno, dejamos. Muy bien. Muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Voy en orden. En cuanto a la incorporación de objetos etnográficos, efectivamente, en el cuadro que yo mostré, se privilegian los objetos naturales, pero eso no quiere decir por nada que no existieran intercambios etnográficos. Como yo les decía, ese es un cuadro muy pequeñito y muy parcial, anterior a 1876. Sí hay intercambios, pero estos se incrementan aún más, fíjense, a partir del traslado del Museo Nacional a la Quinta Normal. Al menos en las fuentes es más fácil rastrear el intercambio con objetos etnográficos, al menos en las fuentes del Ministerio de Instrucción Pública. Es interesante ver cómo se privilegia, por supuesto, por un tema del objetivo que plantea Filippi con el Museo Nacional, en incorporar las piezas que provienen de las culturas de Chile, pero también hay espacio para los objetos que provienen desde otras partes del continente americano, pero también de Europa. A pesar de que hay un proceso importante de especialización, se van a incorporar algunos objetos que sí, tal vez, y esto conecto con la pregunta de lo exótico, sí se promocionan como objetos exóticos. En este sentido, operaría la idea de colección exótica, en parte para los habitantes de América, dependiendo de los objetos, pero opera claramente para objetos como la incorporación de las momias egipcias, por ejemplo, las monedas antiguas griegas, ajuares funerarios egipcios, monedas sirias y este tipo de objetos que provienen de otras partes del mundo y que se incorporan también al museo y se exhiben, también como parte de hacer que el museo sea parte de una corriente eurocéntrica, ¿cierto?, global, y que hace que estos objetos tengan
un valor importante. Por supuesto que también en la incorporación de objetos etnográficos, sobre todo ya hacia fines del siglo XIX y sobre todo después de la Guerra del Pacífico, va a haber un importante incremento de objetos etnográficos, tanto la incorporación de antigüedades, lo que se llamaban las antigüedades peruanas, que se consideran incluso superiores a las piezas y objetos de cerámica mapuche, porque no son, los objetos cerámicos mapuche no son comparables, por ejemplo, con los estándares clásicos. En cambio, la cerámica que proviene del Perú sí es comparable con estos estándares, tiene estos estándares. Y en el proceso brutal de expansión del Estado chileno durante el siglo XIX, en el sur, el ejército va a donar piezas provenientes de la Araucanía. Y eso se va a dar para el Museo Nacional, pero en el caso de la última pregunta, también se va a dar en el Museo de Concepción. Sobre todo durante el siglo XIX tenemos la incorporación, perdón, del siglo XX. En el siglo XX para el Museo de Concepción se van a incorporar una gran cantidad de piezas mapuche que sí pudimos rastrear. No traje las láminas para mostrárselas acá, pero sí, sobre todo en la década del 20, van a haber muchos particulares que conectamos, que tienen que ver con el proceso de incorporación de la Araucanía, o al menos que en sus familias quedaron muchas piezas que provenían de la época, ¿no es cierto?, de la ocupación, y que donan piezas mapuches al Museo de Concepción. Y para el caso del Museo Nacional, en el periodo en que el ejército ocupa, el ejército también dona objetos materiales del presente, pero también de las antigüedades. Con respecto a esta interesante pregunta sobre los intercambios del siglo XVIII y los posibles tránsitos e intercambios que hay entre Chile y Nueva España, lamentablemente no he encontrado información, lo que no significa que no haya, lo más seguro es que sí hay, pero no he podido encontrar información porque lo que hemos rastreado en la fuente, que muchas veces incluso Filippi en algunas épocas tiene algunos problemas para establecer contactos con museos de la América hispana, y a veces prefiere los contactos con otros museos de afuera, así como tampoco lamentablemente tengo datos, pero sí sería interesante seguir en contacto para ver si los podemos encontrar, sobre estos gabinetes de historia natural que surjan de las expediciones, al menos para el caso de Chile, yo lo desconozco. Bueno, y también eso, me gustó mucho la pregunta sobre qué son las colecciones exóticas. En un esquema eurocéntrico, que es un esquema que impera un poco en el museo, sí podemos seguir llamando colecciones exóticas, e incluso aquellas que tienen objetos provenientes de los habitantes de nuestra América, y al menos en el siglo XIX pareciera que la idea de lo exótico sigue operando. Recordemos que también el discurso nacionalista, positivista, progresista, establece una distancia cultural importante con los pueblos nativos, y se diferencia y busca diferenciarse de ello. Entonces, en ese sentido, también lo exótico puede seguir operando como un factor diferenciador importante, aunque sea un mismo espacio geográfico. No así, ¿cierto? La percepción de eso como cercano no operaría. Y en cuanto a lo del personaje relevante femenino del museo, está difícil, pero gracias al apoyo de uno de nuestros personales técnicos, nuestra colega Gina, vamos a ver si podemos rastrear información de algunas profesoras del Liceo de Niñas de Concepción que establecieron contactos con el Carlos Porter en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, pero ya para el siglo XX, y
y creemos que ahí puede haber información relevante, pero nos faltó, se supone que este año íbamos a hacer ese trabajo, pero bueno, con esto de la pandemia, nuestra visita al Liceo de Niñas, a rastrear más sobre la ciencia y lo femenino y las mujeres, quedó postergado hasta nuevo aviso. Es una pena que nos haya pillado la pandemia en esto, porque teníamos la visita al Liceo de Niñas y teníamos también una visita al Eduardo de la Barra, que aunque nos dicen que el liceo ya traspasó todas sus colecciones antiguas al Museo de Historia Natural en Valparaíso, creemos que todavía pueden haber piezas de interés en el liceo. Entonces eso también es otra de las cosas que nos quedamos sin hacer este comienzo de año con la pandemia. Pero me gustaría que pudiéramos seguir en contacto porque a ver si, ¿cierto?, pudiera ayudar yo a futuro con algunas preguntas de investigación, a medida que vaya averiguando cosas. Por otro lado, gracias a la pandemia estamos conversando ahora con gente de diferentes países, ¿ves? Eso, bueno, también la parte positiva. Si no, habríamos hecho esta sesión en Santiago sin público extranjero. Es verdad. Bueno, y aprovecho de agradecer la presencia de la profesora Gloria Mora Rodríguez de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias. Y que también está aquí conectada con nosotros gracias a este medio, y que estuvo con nosotros el año pasado en una de las sesiones que organizó el laboratorio en agosto, en una visita, pero que ahora, qué alegría poder contactar también con personas de afuera. Gracias, aquí anoté tu correo. Bien, sigo con la respuesta sobre la sección de teratología. Es sumamente interesante esa pregunta, y qué bueno que haya, ¿no es cierto?, un museo que esté analizando y exhibiendo estas colecciones, rompiendo con la idea tradicional del monstruo, o huyendo de la idea de la teratología vinculada a los gabinetes de curiosidades, que eso es lo que a lo mejor los naturalistas del siglo XIX también trataron de diferenciar, de que no se convirtiera el espacio en una especie de gabinete de curiosidades, sino que tuviera un carácter más científico. Hoy en día hay muchas cosas de teratología que no se muestran en los museos, y eso me lo explicaban el personal del Museo de Historia Natural de Valparaíso, que fueron todos muy amables con esta investigación, muy colaboradores. Nos explicaban de que también hay temas sensibles en cuanto a la exhibición de cuerpos. Por ejemplo, ellos en las bodegas tienen unas piezas de teratología impresionantes, que hasta 1915 todavía se exhibían, de unos gemelos que están unidos, que son siameses, y que incluso alcanzaron un grado mayor de deformidad por el tiempo que estuvieron siendo exhibidos, y que hoy en día están, ¿cierto?, guardaditos en la bodega. Yo tengo unas fotos por ahí, pero tampoco se pueden, ¿cierto?, mostrar. Pero que ciertamente la teratología en sí es apasionante, y sería muy interesante emprender un rumbo, ¿cierto?, en esta dirección. ¿Cuál es la función de esto hoy en día? ¿Cómo han cambiado las visiones respecto a la exhibición de lo teratológico? Y en cuanto a los museos de proyectos nacionales y regionales, de Felipe, que me pregunta, ¿qué proyectos no pudieron sobrevivir hasta ahora? Me gustaría solamente preguntarle en proyectos, ¿en qué sentido? ¿Proyectos de conservación de la... Se perdió un poco, no sé si soy yo o si el resto, no tengo idea. No alcancé a escuchar el final, disculpa. Quizá habla de nuevo, sí. Sí, Felipe, te quería preguntar si te refieres a los proyectos de gabinetes escolares. Bueno, fui muy claro, disculpa, pero me refería a las dos cosas, tanto museos como liceos. Saber si en algunos casos que haya habido algún proyecto que no haya sobrevivido, por qué razón fue, qué has podido indagar sobre eso. Algo bien puntual en realidad, pero de lo que has podido saber hasta ahora, porque entiendo que todo es preliminar, entonces. Pero si puedes contarme algo, genial.
Sí, mira, en cuanto a proyectos de museos que no se hayan sobrevivido, nosotros no hemos detenido a estudiar ningún caso, o sea que sería muy interesante. Yo no creo que alcancemos a hacerlo, pero sí, ciertamente es muy, muy interesante. ¿Qué proyectos no sobrevivieron? En cuanto a los liceos y los proyectos particulares que hemos visto en la conservación de gabinetes, eh, eh, la verdad que vemos que el panorama es bien triste todavía, porque aparte de estas iniciativas particulares que son maravillosas de los profesores que entregan su tiempo para la formación de talleres patrimoniales, para presentarse a los Fondart, para conservar lo que ya tienen. Yo sé que hay algunos Fondart que han apoyado, ¿cierto?, estos proyectos de profesores, también en Santiago, en el Colegio Alemán. Me parece que hay uno vigente para rescatar un poco estas colecciones. Pero vemos que a lo largo de los liceos de Chile no hay un proyecto común, por ejemplo, para el mantenimiento de estas colecciones, cosa que sí se está haciendo en España, donde hay un proyecto muy interesante, donde participan varios investigadores del CSIC, que es el proyecto Seimes, y que es una página maravillosa, donde ellos hacen toda una recopilación de la información de los objetos patrimoniales vinculados a la didáctica, a la enseñanza y también en este sentido a los gabinetes escolares. A nosotros nos haría falta así un proyecto integrador de los liceos en Chile y no saber, por ejemplo, que de repente hay piezas del siglo XIX que están en la sala de la limpieza, donde solo una persona tiene la llave y no quiere que nadie más la vea, ¿ya? Que son casos que vivimos. Sería lindo un proyecto integrador nacional que fuera el rescate de estas colecciones, de lo poco que va quedando. Gracias. Y creo que la pregunta del Museo de Concepción, me faltó solamente el rastreo en cuanto al origen de insectos y plantas. Mucho de esta labor lo hace Edwin Reed como entomólogo, las colecciones más antiguas de insectos y también las plantas corresponden a Reed, eso según nuestro estudio. Y en cuanto al proceso de colonización del sur, lo que les comentaba, o sea, para el museo vimos que a partir de 1920 en adelante se incrementa muchísimo la donación de piezas mapuches, que seguramente provienen de este proceso expansivo y de la ocupación de los territorios en el sur. Okay. Se puso la imagen. ¿Se ve bien? Angélica tenía una pregunta también. Bueno, perdón, si no queda tiempo, si no... Sí, por favor. Sí. Lo que no sabemos es si Carolina está escuchando ya. Sí. Bueno, así no me... No, yo veo, reconozco una sincronía en muchas de las cosas que tú estabas señalando, ¿no? Esta taxonomía que haces de donaciones, intercambios, el uso de la prensa como un medio ideal para que los naturalistas y los propios museos divulguen el tema de sus colecciones. En fin, toda esta actividad me parece que hay una gran sincronía y que creo yo que sería hoy en día como muy sabroso ya poder relacionar tanto la historia argentina, chilena, colombiana, mexicana, ¿no? En este tema de los museos. A mí particularmente me gustaría saber si en estas fechas, 90, ¿no? La primera década del siglo XX, has revisado las colecciones, sobre todo que tengan que ver con las ilustraciones botánicas del museo. Te comento esto porque Maro y yo estamos haciendo una investigación sobre ciertas reproducciones que se dan en este periodo de colecciones iconográficas del siglo XVIII.
y hemos encontrado pues esto, la utilización de diversas técnicas de reproducción. Entonces me gustaría saber si en las cosas que tú has revisado en estas colecciones de estos museos de historia natural en Chile, bueno, pues cómo están hechas estas colecciones iconográficas. Bien, Angélica, muchas gracias por tu pregunta. Sí hemos revisado algunas láminas, aunque no ha sido una preocupación central en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Revisamos algunas láminas antiguas, de lo poco que se salvó del incendio que corresponde a la expedición Scottsberg. Y de esa expedición llegaron láminas al museo. Después, lo que revisamos en cuanto a ilustraciones botánicas propiamente tal, vinculados con lo escolar, encontramos una colección bien completa en el Colegio Pedagógico Germán Riesco de La Serena, que también es una colección de las antiguas. Pero no hemos hecho una indagación exhaustiva en cuanto a las ilustraciones botánicas. Que sería muy interesante de hacer porque sí hay material, solo que no le hemos dedicado el tiempo que esto necesitaría. Hay material, están también de dónde provienen, y los museos las contienen, pero lamentablemente en el estudio no hemos ahondado tanto en ellas. Ya, muchas gracias. Gracias, Angélica. Bien, no sé si hay más preguntas. Yo tenía una, bueno, pero ya es un poco tarde, pero si podemos ir pensando también esta idea de la coproducción del conocimiento y no ver solamente a los liceos en el periodo, incluso ahora, o a los pescadores y toda esa red de apoyo, entre comillas, a los científicos, como una red de apoyo nada más, sino que cómo poder ver si son parte de la producción del conocimiento. Y es súper complejo, yo sé, por todo el tema de los accesos a las fuentes documentales. Yo no sé si Carolina le ha dado vuelta un poco a ese tema, ¿sí? Más allá de ir reconociendo, que me parece extraordinario, todos estos elementos locales que están presentes, estas redes. ¿Sí? Sí, bueno, Carlos, yo lo que cuando leo y reviso la información y pienso, uno se da cuenta de que justamente uno está, lo que tú llamas estos actores que tienen que ver con la coproducción de conocimiento, y que ahora los mostramos como apoyo al trabajo científico de la época, es sumamente complejo verlos reflejados en las fuentes. Uno se da cuenta que prácticamente en las fuentes oficiales no existen, y eso dificulta mucho la labor de saber realmente, ¿cierto?, e indagar sobre cuál es la función, cuál es este rol que sabemos, intuimos, sabemos que es determinante en la producción del conocimiento y en la formación de los museos de historia natural. Solo por citar un ejemplo, aunque Edwin Reed tampoco es que haya sido excesivamente estudiado, cuando uno lee la historia del Museo de Concepción, que escribe su hijo, prácticamente está viendo un único actor, un único protagonista de todo el proceso de formación del museo. Entonces siempre nos encontramos, ¿cierto?, con estos grandes protagonistas y cuesta mucho llegar y ver la importancia que tenían todos estos agentes que colaboran activamente más allá de una simple red de apoyo, como bien lo señalas. E incluso lo podemos ver en el caso de Claudio Gay. Hay un testimonio, un libro interesante de Estuardo de los años 70 que rescata unas cartas de Diego Portales a Claudio Gay. Y allí Diego Portales se ríe un poco de las estrategias del naturalista francés para conseguir especímenes, y que es convencer a todos los jovencitos de los lugares donde va que le vendan los objetos por pocas monedas. Y así él logra incorporar una gran cantidad de objetos, pero Portales encuentra que es motivo de risa y burla
contar un poco con esta red de ayuda y colaboradores, y en tono de broma lo expresa en una carta. Entonces, está siempre aquí el papel de las élites del país, y cuesta mucho llegar a visualizar bien estos agentes de coproducción de conocimiento. Y en ese sentido yo creo que a lo mejor tú sí has avanzado mucho más en este camino que lo que he podido hacer yo con el equipo en esta investigación. Y yo creo que va a quedar siempre esto todavía un poco abierto y mucho por decir. Bueno, no sé si ha avanzado tanto, pero algo se puede hacer. Y quiero, antes de ir cerrando, no sé si alguien quiere agregar algo más, agradecer a toda la gente que participó hoy día, tanto de acá de Chile, de otras partes, y esto ha sido genial, esta posibilidad de conectarnos por primera vez con estos temas. Y se ve claramente que la Caro u otras personas van a tener que liderar libros ya en el futuro, lo quiero ver ya, sobre ya más allá del aspecto nacional, Chile, Argentina, empezar a vernos ya en estos vínculos, ¿no? Con España. España tiene un papel fundamental, y estamos repitiendo lo que hacían los historiadores del siglo XIX y lo dejamos de ver. Y ahí tenemos que volver a tender puentes, creo yo. Así que muy bien, muy bien. No sé si alguien más quiere agregar otra cosa más. Sí, yo Claro que sí. eh, a propósito que ya estamos terminando con la sesión, que el próximo mes va justamente a exponer Daniela Serra, que de alguna manera va a darle alguna continuidad a la temática, y avisar que en nuestro calendario del año, el mes de diciembre sigue estando abierto, por lo tanto, quien quiera puede presentar su opción de compartir una presentación como lo ha hecho Carolina hoy día. Así que eso, por mi parte, felicitarte, Carolina, como siempre. Además, es muy bonito ver esto que hace 2 años atrás, hace 2 años ya pasaron, que hiciste la presentación cuando estabas comenzando con el proyecto. Y saludar ahí también a José, a Pepe Pardo, que es nuestro fan más constante del blog. Y está él casi en el día sábado, así que es un esfuerzo mayor. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias. También podemos abrir la posibilidad ya en el laboratorio de comenzar a recibir propuestas de presentaciones de gente que esté afuera, o sea, que no solamente que seamos el mismo grupo de Chile que estamos presentando ya desde hace un tiempo. Bueno, no sé si hay algo más, vamos a parar la grabación ahora.